Hola, moteras y moteros. Menudo susto me di el pasado lunes cuando la Bilder empezó a arder. El capítulo de hoy no va a ser un capítulo al uso, un vídeo en el que hable con vosotros sobre cualquier tema, sobre cualquier asunto. Ya quisiera yo poder estar hablando de otros temas y no hablando del incendio que tuve en la Bilder el pasado lunes. Lo cierto es que no tengo mucha más información hasta el día de hoy. ¿Y para qué un vídeo hablando sobre el incendio en la Bilder si todavía no tengo noticias claras de qué ocurrió, cuál ha sido la envergadura de ese incendio? Pues te voy a explicar por qué voy a hacer este vídeo a pesar de no tener mucha información. En el vídeo que compartí con vosotros el lunes, justo el mismo día que tuve ese incidente con la moto, hubo un montón de comentarios. Ahí está el vídeo, ahí están los comentarios para que los repaséis. Me transmitisteis vuestros ánimos, vuestro apoyo y la verdad, eso os lo agradezco un montón, porque aunque parezca una tontería, una minucia, sí, se siente el apoyo y el respaldo por parte de vosotros, por parte de la gente que se interesa, que se preocupa. Muy agradecido estoy sobre esto. Y lo segundo, que es lo que me lleva a hacer un vídeo a pesar de no tener mucha información, es que también habéis expresado vuestra curiosidad e interés en conocer qué pasó, cómo ocurrió, saber más sobre esto. Y me parecía muy feo por mi parte cambiar de tercio y publicar hoy un vídeo hablando de, no sé, de cualquier otro asunto de motos, ¿no? Cuando gran parte de vosotros estáis con enorme interés en saber qué ocurrió. El capítulo de hoy va a ser completamente improvisado, no va a haber guión de ningún tipo excepto qué ocurrió, cómo ocurrió, qué se sabe hasta el día de hoy sobre todo esto, cómo evitarlo y cómo reaccionar. Estas dos últimas cosas de primera mano, por alguien que ha pasado por ahí y, bueno, podemos decir que sobrevivió. Bueno, que sobrevivió la moto, quiero decir, o eso creo. Bueno, después de esta introducción tan larga, te voy dejando con la intro, así yo mientras voy dándole la vuelta a la moto porque nos vamos para allá. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Este lunes fui a un centro comercial que está a unos 25-27 kilómetros de casa por un tema de una garantía, precisamente del MediaMod de GoPro, que tuve un problemita, por eso en las 2 últimas semanas no lo habéis visto. El caso es que me fui por la autovía como hago cientos de veces. Todo perfecto. Y es más, cuando iba por autovía, iba pensando, digo, vaya, esta Bilder, después de más de 40.000 kilómetros, está envejeciendo muy bien. De motor me refiero. Digo, va muy bien, muy finita, va perfecta. Ay, maldita la hora en la que me dio por pensar eso. Llego al centro comercial, voy buscando el típico parking donde se dejan las motos y encuentro que hay un hueco entre 2 motos. Coloco al lado, muevo la moto adelante, atrás, la coloco ahí en ese huequecito y cuando me levanto la visera del casco, empiezo a notar olor a quemado. Tampoco me llamó mucho la atención, la verdad, porque ¿cuántas veces hemos llegado a algún sitio y decimos, hey, aquí huele a quemado? Y no tiene por qué ser ni tu moto ni tú. O sea, huele, el ambiente huele a quemado. Pero me dio por pensar, digo, ¿será tal vez que alguna bolsa de plástico se haya enredado en el colector del tubo de escape y esté quemándose? Así que empecé a mirar la moto por la parte del tubo de escape, del motor, y no vi absolutamente nada. Aún no conforme con eso, recorro con la mirada la moto de delante a atrás y veo que debajo del asiento, en la zona donde se ubica la batería aproximadamente, veo lo que me parece ser humo. Lo primero, incredulidad. Digo, no, o sea, no
me agacho para verificar si lo que estoy viendo es humo o yo qué sé. Y entre tapa y tapa veo ahí detrás una luz naranja, bailando una llama de unos 10-15 centímetros de ancho por otros 10 o 15 centímetros de alto, estimo la altura. La anchura sí la tenía clarísima, y en ese momento lo primero que se me vino a la cabeza, si os soy totalmente sincero, es un destornillador. Fíjate lo que se me vino a mí a la cabeza, un destornillador, pero ¿para qué, Mine? ¿Te vas a poner ahora a quitar la tapita para ver qué es lo que está ardiendo ahí dentro? Esto reaccioné en un momento y dije, no, lo que tengo que buscar es un extintor para apagar esto. Salgo corriendo hacia dentro del edificio del centro comercial y a mi paso voy buscando, localizando extintores. No me encontré ninguno y entro en la primera tienda que había dentro del centro comercial. Doy un silbido fuerte para llamar la atención y grito, o digo, no lo recuerdo, un extintor, que hay una moto que está ardiendo. Aquí algo curioso que hay que mencionar. Todos los que me escucharon, las cajeras, los que estaban en la cola para comprar sus cosas, todos se quedaron mirándome, parados, escuchando y ya. Es curioso cómo ante un momento de pánico de una persona, el resto nos quedamos congelados, como, bueno, a ver quién se mueve, a ver qué pasa aquí, como expectantes, como mirando una película. Allí el único que reaccionó fue el guardia de seguridad. Él tomó el extintor que estaba justo a su lado y nos vamos hacia la moto. Yo me adelanté al paso del guardia de seguridad, di un carreroncito y me acerqué a la moto para separarla, sacarla del aparcamiento que tenía motos a izquierda, a derechas y por delante. Y me la llevé arrastrándola a un lugar donde no había ni coches, ni motos, ni había nada. Y ya el guardia de seguridad le dio con el extintor y se sofocaron las llamas con el primer soplido del extintor. Me quedé allí un rato junto a la moto esperando porque, bueno, las baterías las tengo como componentes traicioneros y que en algún momento se puede reavivar el fuego. Después de un buen rato allí, la batería no volvió a prender ni a salir humo y, bueno, ya de aquí hacia adelante lo previsible. Llamar al seguro para dar parte del seguro contra incendios, que tengo las 2 motos, y avisar a la grúa. Y bueno, ya el resto, lo típico, llevar la moto al taller y poquito más. Eso es qué ocurrió y cómo ocurrió. La información que manejo sobre lo ocurrido hasta la fecha de hoy es escasa, muy escasa. El mecánico todavía no ha tenido oportunidad de meterle mano. Solo ha podido hacer una inspección visual para asegurarse de que guardar la moto allí en el taller es seguro, ¿no? Y le he echado un vistacito muy por encima. Pero sí quiero añadir algo a este capítulo. Y es, en la medida de lo posible, sabiendo lo que he vivido, cómo lo he vivido, qué me he encontrado, es cómo evitar esto. Cómo evitar pasar por lo que yo pasé y cómo reaccionar. Yo hablo desde un primer punto de vista como una persona que ha pasado por ahí. No estoy hablando ni como experto ni como una persona que tenga conocimientos de esto. No, o sea, haber pasado por una situación tampoco te hace ser un experto. Eso está claro, ¿no? Pero sí como una persona que te puede aportar su experiencia, cómo lo ha vivido. Pero ahora en frío, que es cuando conviene analizar, revisar las cosas, sí saco varias conjeturas. ¿Cómo evitarlo? Revisión y revisión. Mantenimiento. Estar atento a lo que tenemos en la moto. Ya sea baterías, ya sea frenos, ya sea lo que sea. En las motos especialmente, incluso en los coches, pero en las motos especialmente, cualquier componente, en este caso la batería, si está en mal estado, las conexiones en mal estado, los bornes, que es donde se enchufan los cablecitos, están en mal estado, que se suelen sulfatar, oxidar, todo esto aumenta las probabilidades de tener problemas. No está de más echarle un vistacito de vez en cuando, levantar la tapa o el asiento si fuera tu caso y echarle un vistazo. No hay que tocar nada, solo mirar.
O si no eres diestro con esto, se lo dices al mecánico cuando lleves la moto. Oye, échale un vistacito a la batería, que esté todo bien. Lo primero es eso, la prevención. Y la otra parte, ¿cómo reaccionar ante un incendio en la moto? Lo que os decía al principio, todos hemos visto vídeos de este tipo en YouTube. Gente que se le ha incendiado una moto, ¿no? Y a veces podemos ponernos en su lugar y si lo hubiéramos hecho así o lo hubiéramos hecho de esta otra forma. Reaccioné de una forma determinada, pero creo que al menos una o dos veces en nuestra vida deberíamos de plantearnos un plan de actuación por si la moto empieza a arder. Puede parecer una exageración, pero yo creo que no, ¿eh? Fijaos que yo al principio pensé en un destornillador. Vale, fueron 2 segundos, pero a lo mejor a otro le da por pensar en el destornillador y buscar el destornillador y ejecutar alguna acción que al final pone en riesgo su vida. Pensar en un plan de acción, simplemente pensarlo. ¿Cómo reaccionar? Yo creo que hay un primer momento de querer apagarlo por nuestros propios medios. Vale, lo veo lícito, lo veo normal. Yo tuve dentro de la fatalidad una enorme consecución de suertes que me colocaron en un centro comercial donde había un extintor y donde pude estar rodeado de circunstancias que me permitieron apagar rápidamente la moto, el fuego. Pero ¿qué pasa si me hubiera pillado 5 minutos antes en una carretera como esta, donde no hay nada? Hay un cruce, un stop, me paro y en el momento de pararme, ¡puf!, se me presenta eso. ¿Qué hubiera ocurrido? Porque es lo más normal del mundo que ocurra bajo estas circunstancias, ¿no? Carretera donde no hay nada, ni nadie. A ver, en frío, y no me quiero hacer el experto, solo estoy hablando como en frío, cómo yo hubiera reaccionado. Apagar el fuego con lo que hubiera tenido. Y es, a falta de extintor, arena. Esto lo hemos visto en los vídeos de YouTube, ¿no? De gente que ha intentado apagar. A veces funciona, a veces no. Depende de lo violento que sea esa llama. Si podemos quitar el asiento rápidamente, se quita y venga, arena, a tope. Si no podemos quitar asiento y tenemos que quitar alguna tapa, como es mi caso, yo le hubiera dado una patada al plástico, a la tapa. Ojo, no por la parte donde está la batería, porque no quiero darle una patada a la batería, no sea que termine liándola, ¿no? Pero sí por el otro costado de la moto, ¿no? Intentar de abrir un lugar por donde poder tirar arena. Y luego tendríamos la segunda etapa, abandonar la moto a su suerte. Dejar que arda, porque llega un momento en el que no podemos hacer nada, tenemos que desistir. Y hay un aspecto que también me ha dado por pensar, importante a tener en cuenta. Si la moto se incendia, que también ocurre, que lo hemos visto en vídeos, mientras vamos en marcha, por la propia acción del viento, la llama se acuesta, se tumba, está horizontal y no vemos ni olemos porque el olor se va para atrás. Solo percibiremos el fuego si alguien nos avisa o si el calor, el fuego, nos está dando en el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo primero que haríamos? Yo creo que todos nosotros lo que primero haríamos sería detener la moto, ¿no? Pararnos. Vamos en marcha, es peligroso. Me voy a parar. Cuidado. Cuidado con esto porque cuando me detenga, esa llama va a tirar para arriba. Y justo es arriba donde estamos nosotros. Nos vamos a quemar sí o sí. ¿Qué se podría hacer ahí? A ver, me da por pensar que lo más sensato sería ponerme en pie, procurar ponerme en pie sobre las estriberas para intentar alejarnos del fuego y en el momento de que hayamos reducido la velocidad de la moto al mínimo y de ser posible pararla, dar un salto de la moto y al suelo. Y dejas caer la moto como caiga, ¿no? Y sí, ya sé que al caer la moto puede haber derrames de gasolina, que el fuego puede entrar por el conducto del filtro del aire, del respiradero, del aliviadero del depósito. Yo que sé, que sí, pero hay que escapar. Te vas a detener a poner el banquillo de la moto y... No, hombre, no, anda que le den a la moto. Si es que hay un momento en el que tenemos que ser egoístas y mirar por nosotros, por nuestra salud, por nuestra integridad, alejarnos de la moto. Y si tiene que explotar, pues que explote sola.
esto que estoy diciendo duele, me duele hasta a mí decirlo, ¿no? El haber imaginado el dejar la moto abandonada, la Pilder, que lo llegué a pensar. Pero hay que ser egoístas en este aspecto. Se deja a la moto y punto. Y motos, habrá otras. Y te podrás comprar otra dentro de unas semanas, unos meses o unos años, pero podrás disfrutar otra moto. Vuelvo a repetir que no son observaciones ni consejos de un especialista, o sea, no. Solo son observaciones que me han venido a la mente después de haber pasado por una situación de este tipo. Algo que jamás de los jamases pensé que iba a pasar. Y mira, ahí me vi. A pesar del enorme cuidado que les presto a las motos, a pesar de hacer las revisiones a tiempo, además de limpiarlas cuando hay que limpiarlas y echarle el vistazo a todo a lo que se le puede echar un vistazo. Y a pesar de todo, ocurrió. Chavalillos y chavalillas, ya os contaré con información precisa, veraz, contrastable de las causas por las que se originó ese fuego. Y bueno, a lo mejor jamás se sepa cuál fue el motivo que originó el incendio. Pero la información que obtenga la compartiré con vosotros. Pero no sacaré un vídeo así de forma frecuente, en absoluto. Cuando tenga la información toda recopilada, hablaremos sobre esto en un nuevo capítulo. De momento no voy a tratar más el tema mientras no tenga información. Es absurdo. Sería hablar por hablar. Ya tendréis noticias. De momento tenemos a la Honda Shadow, que para mí ha sido auténtica paz mental tener dos motos. Si una se avería o si no puedo disponer de una, tendré la otra. Para mí, de verdad, una paz mental enorme. Y será con la Shadow con la que iremos haciendo los próximos vídeos. Espero tener a la Pilder pronto, incorporarla. Que nos vemos la próxima semana. Disfrutad muchísimo de vuestras motos sin ningún tipo de percance. Y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!